Ok, comenzando entonces este tutorial para la empresa K1, donde vamos a ver todo lo que va a ser el sistema, viendo específicamente desde el inicio cómo va a funcionar todas las operaciones que va a estar realizando la persona o las personas que ocupan el sistema creado por Ingeniero Mayorista Control Business. Okay, empezamos entonces. Siempre lo que tenemos que hacer en cada inicio en el ordenador, en el computador que estamos trabajando, es verificar la nube de acá abajo, ya la de OneDrive, ya que estará instalada en todos los computadores respectivamente. Le damos clic y lo que tenemos que esperar es de poder revisar la ficha que sale ver en línea. Ya cuando vemos en línea nos va a abrir nuestro navegador. En nuestro navegador vamos a tener que ubicar la opción de compartido, que sería la que está por este lado de acá. Ya le damos a la opción compartido y vamos a tener todos los archivos que están compartiendo con nosotros. En este aspecto se puede editar, por ejemplo, la primera sección sería los compartidos por mí, donde estaría, por ejemplo, la persona que va a ocupar el sistema, que sería operaciones de K1, que sería este archivo de acá, le saldría en la parte superior como compartido por mí. Puede abrir el archivo desde ese archivo, como lo voy a hacer en este momento. Por ejemplo, le doy clic, me abre una nueva ventana y en esta ventana me carga el archivo en su versión Excel web, Excel online. Ya lo que hacemos es esperar a que cargue el sistema como tal. Nos ubicamos en la pestaña que dice edición y en edición le damos clic y nos abre las opciones de edición, visualización y la que nos interesa, que es abrir en la aplicación de escritorio. Abrimos en la aplicación de escritorio, va a empezar a cargar y se va a abrir Excel Microsoft 365 producto con licencia, como están todas las licencias de los sistemas y de Office en K1 servicios industriales. ¿Ya? Entonces, acá tenemos nuestro programa donde vamos a trabajar constantemente. ¿Ya? Sin embargo, nos queda otro paso que tenemos que realizar. Nos vamos al navegador nuevamente, cerramos por acá. Cerramos esta pestaña ya que ya no nos sirve y tenemos que abrir la base de datos o los otros libros que vamos a estar interactuando para recibir información. Ya en este va a estar lo que va a ser taller, volvemos a compartir en OneDrive, y también lo que va a ser operaciones. Ya esos dos libros van a ser con los cuales vamos a estar interactuando en esta versión web. Ya vamos a tener abierto nuestra aplicación de escritorio con el sistema base y la aplicación web. ¿Qué es lo que nos interesa ver de la aplicación web? Nos interesa ver todo lo que va a ser programación. Lo que va a ser esta programación de gerencia, de administración. Y vamos a ver lo que salga de taller. En taller nos interesa solamente la hoja que dice DD en verde. Ya para ver la base de datos de todos los productos o todos los insumos que van saliendo de manera excepcional, ya que tenemos nuestros procesos en nuestro sistema que son genéricos y que en esta ocasión deberían registrarse netamente por algo excepcional. En caso que suceda esto y nosotros visualicemos que hay información, nosotros lo que hacemos es registrarla en nuestro sistema principal. ¿Ya? Entonces vamos a estar trabajando con estas dos pestañas abiertas y con nuestro sistema en la aplicación de escritorio. Ya, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este video. Ok, el sistema BBA que realizamos para K1 por parte de Ingeniero Mayorista se segmenta en tres funciones principales: operaciones, inventarios y clientes. Para el sector derecho vamos a encontrar lo que son las bases de datos, tanto de proveedores como la base de datos de salidas de inventario, entradas de inventario y la base de datos de los clientes. También tendremos una interfaz rápida para descontar inventario, que esta interfaz la vamos a ocupar netamente cuando tengamos información de taller.
que salió algún insumo de forma rápida, nosotros lo registramos a través de la interfaz rápida para técnicos. También vamos a tener la planificación semanal, que esta planificación semanal va a depender de lo que veamos en la parte de operaciones, en el libro de operaciones dado por gerencia, donde nosotros vamos a ver esta información y tendremos que programar estas mismas operaciones y procesos para que salga en la planificación semanal. ¿Ya? En eso vamos a partir entonces primero con la gestión de operaciones. ¿Ya? Vamos a ir en orden, a pesar de que las funciones se pueden ir dando de diferentes tipos, ya que no necesariamente tienen que partir por operaciones. Va a depender de la función que necesiten. Ya, eso es muy importante. Para operaciones, en operaciones lo que vamos a hacer, tanto para hogar y minería, va a ser registrar los servicios genéricos que van a ser los servicios de la empresa. La modalidad para poder llenar esto se puede hacer de forma rápida en el sector derecho, con crear un nuevo proceso, donde asignamos este nombre del proceso, que si ustedes se dan cuenta, acá el nombre es el mismo, para poder asignar cada insumo, cada cantidad, unidad de medida y el tipo de insumo, ¿cierto? Y se van a asignar al proceso. Por eso es muy importante que el proceso tenga un mismo nombre, para que así cuando se busque por el proceso se desglose todo esta cantidad de insumos que utiliza este mismo proceso. Ya, entonces lo que les voy recomendando es de que para crear un nuevo proceso rellenen las secciones que están en blanco. Ya, también podemos consultar el insumo. Ya, podemos evitarnos la parte de tener que rellenar el insumo manualmente consultando. Ya, así que rellenamos solo la parte de la sección blanca y buscamos a través del botón de consultar el insumo. Ya, eso por parte de los servicios de la empresa. Vamos a realizar un ejemplo a medida, pero vamos a hacer una explicación para que se entienda qué es lo que se hace en cada función general. Ya, entonces mencionábamos que en operaciones vamos a tener los servicios de la empresa, tanto para hogar como para minería, y también vamos a tener la opción de poder programar operación. Para programar operación nos guiamos a través de lo que veamos acá en la hoja de operaciones K1. Ya, lo que salga acá lo tenemos que nosotros programar. Ya, para ordenarnos también con las programaciones, no solamente de la semana, ya que en la programación general de operaciones nos sale la programación de la semana, nos podemos ir a BD en azul de el libro de operaciones K1. Ya, nos vamos a BD y en BD nos va a salir esta tabla que es un poco más amigable al momento de ordenarnos con lo que tenemos que ir programando. Ya, en este caso podríamos programar el proceso de la visita técnica o algún otro proceso genérico que nosotros ya tengamos previamente registrado. Lo ideal es registrarlos todos para que tengamos este mismo orden, para que lo mismo que está planificando gerencia nosotros lo tengamos en nuestro sistema de base. Ya, para eso vamos a usar programar operación, y esto va a depender netamente de donde salga del área, ya, que en este caso lo que va a hacer referencia a el programar una operación que tenga que ver con la misma empresa, hablamos de que sea de la empresa K1, cómo van a ser estos procesos internos, tales como la visita técnica, o sea, tales como los trabajos internos, cliente interno K1, los vamos a registrar desde la hoja de minería. En la hoja de minería vamos a programar esta operación que sea interna de la empresa. ¿Ya? Ese sería un detalle para tener en cuenta. Por otro lado, también tenemos que la opción para registrar operación. El módulo, cómo va a ir funcionando. Yo programo, como pueden visualizar acá, una operación programada. Me va a salir con la alerta amarilla y después registro. Ese es el ideal de cómo funciona, a pesar de que va a haber una extensión de tiempo entre dos cosas. Ya, porque como ustedes se dan cuenta, esta programación ingresó el día 20 y se va a realizar el día 23.
Por tanto, yo registré esta operación que la programé el día 20, pero la realizamos el día 23. ¿Ya? Y esa información tiene una extensión de días que por supuesto no se va a dar en la realidad, ya que vamos a tener más procesos programados y vamos a estar registrando más tipos de operaciones. ¿Ya? Eso con respecto a lo que se va a ver en la sección de operaciones. Ya con esto yo voy a trabajar netamente con el libro de operaciones de K1. Ya con la sección de inventarios. En inventarios, tanto para hogar como para minería, lo que vamos a hacer es tener las funciones de poder agregar stock. Cuando nos lleguen insumos, poder agregarlos tanto para el área de hogar como para el área de minería. Vamos a poder crear un producto tanto para el área de hogar como de minería. Y vamos a poder hacer un control de stock para las dos áreas, guiándonos por estas alertas de stock crítico que nos va a lanzar con una X, alerta de stock mínimo y una alerta de stock regular. Cuando la fila se coloca en 0, o sea en rojo completo, es por el hecho de que tenemos stock 0, ya cuando ya llegamos al mínimo de stock, ya para que lo tengan en cuenta. Y pueden ocupar los filtros rápidos para poder buscar por insumo. Ya acá dice producto, pero hace referencia a insumo, a esta columna de acá. Ya, en otro resumen más que podemos ver de las funciones que va a tener cada área de las funciones generales del sistema, vamos a encontrar la sección de clientes. En clientes podemos analizar un cliente uno a uno según el área, ya sea por ejemplo en hogar o minería, y también podemos crear un nuevo cliente para las dos áreas. Creamos un nuevo cliente, rellenamos esta información y se nos va a ir a una base de datos para que después, cuando estemos programando una operación, ya sea en hogar como en minería, podamos ubicar el nombre de este cliente o ubicar el nombre de esta empresa. Eso es lo único que hacemos en el módulo de clientes. Después tenemos todo lo que van a ser las bases de datos, que en la de proveedores tenemos la opción de poder agregar un nuevo proveedor, tanto para insumos de hogar, como para minería o como para ambas áreas. Como también en la base de datos de salidas vamos a encontrar una tabla donde nos va a ir registrando todos los insumos que van saliendo. Esta tabla se rellena específicamente con lo que nosotros colocamos en registrar operación. Cuando registramos la operación y se resta el inventario de algún proceso genérico, se resta en esta tabla y así mantenemos el control de salida de stock. Mientras que en la base de datos de entrada se va a ir rellenando con la opción que tenemos de agregar stock. ¿Ya? Entonces la base de datos de entrada estará unida a lo que nosotros agreguemos en stock dependiendo del área. Por último, la base de datos de los clientes es lo que hablamos anteriormente en el módulo de clientes. Junta todos los clientes, tanto de minería como de hogar, y los une en una misma tabla de información. Lo único que nosotros veremos como diferencia es que en la primera columna los trata como cliente o empresa, y en la cuarta columna los trata como sector o área. Sector va a ser para la parte de hogar con respecto al sector donde se encuentra el domicilio, y área va a ser para el área de la empresa al cual nosotros estamos haciendo el servicio comúnmente, ya que pueden haber diferentes tipos de áreas en los cuales trabajamos en una misma empresa. Ya, y los otros ítems, las otras columnas se mantienen igual. Ya, eso con respecto a lo que son las bases de datos. Ya explicamos también la planificación semanal en la interfaz rápida, por lo que vamos a empezar con los ejemplos prácticos. Vamos a partir por operaciones. En servicios de la empresa, nosotros nos vamos acá a la orilla derecha. Vamos a hacerlo con minería, ya que en minería tenemos mayor cantidad de insumos. Nosotros nos vamos acá al sector de la derecha y podemos crear un nuevo proceso. Recomendamos siempre trabajar con mayúsculas y sin tildes.
proceso de prueba tutorial. ¿Ok? Acá en insumo, lo ideal, no, como se debe hacer es de que consultemos un insumo dependiendo de lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a utilizar un flexible con medida 5.16. Hacemos clic, se coloca en azul y yo hago un doble clic y me lleva el nombre del insumo a la hoja. Vamos a asignar una cantidad, vamos a decir que ocuparemos cuánto. También me da una referencia en qué estoy trabajando este insumo. Me dice que la unidad de medida que estoy trabajando este insumo es en metros. Yo cuando coloco el nombre del insumo me trae la unidad de medida para recordarme en cuál variable estoy trabajando el insumo. Así que voy a utilizar 5 metros. Le doy asignar insumo al nuevo proceso. Me manda la alerta y me dice insumo asignado al nuevo proceso. Puedo darle aceptar con el mouse y darle clic en el botón aceptar, o simplemente puedo apretar enter. En este caso voy a apretar enter. Ya, como yo sé que el proceso se está agregando, puedo bajar hacia el final de la tabla y me voy a dar cuenta de que ya me creó este nuevo proceso. Para seguir asignando el insumo a este proceso realizamos el mismo procedimiento. Ahora la diferencia es que no tenemos que cambiar el nombre del proceso, ya que va a ser el mismo, y vamos a estar consultando insumos. Por ejemplo, vamos a ocupar un ORIN de la misma medida para hacer coherencia con el proceso, y vamos a ocupar 2, ya que acabamos de sacar un flexible, tiene sentido que ocupemos 2 ORIN más. Ya, así que le damos asignar insumo al nuevo proceso, insumo asignado, le damos a aceptar. Y por último vamos a ocupar 2 ferrules. Ya, vamos a consultar y le damos a ferrules de la misma medida y vamos a ocupar 2. Así que le damos asignar insumo al nuevo proceso. Todo perfecto. Revisamos. Y efectivamente ya nos agregó nuestros 3 insumos. Ahora nosotros este proceso lo podemos ubicar tanto en programar operación como registrar operación. Revisemos. Vamos a revisar en programar operación. Antes de rellenar cualquier tipo de información, vamos a verificar si nuestro proceso ya está creado. Y si se pueden dar cuenta, ya sale nuestro proceso de prueba tutorial, asignado a esos insumos que acabamos de asignar en servicios de la empresa. Ya, así que vamos a funcionar con esto mismo. Vamos a decir que el proceso de prueba tutorial va a ser el proceso que vamos a aplicar en esta programación. Ya, estando al día 28, la empresa trabaja desde lunes a viernes, por lo que vamos a generar que esta realización de este trabajo lo vamos a realizar el día lunes 30. Ya, programación para el día lunes 30. La hora lo vamos a hacer a las 9 de la mañana. Este es el formato para rellenar la hora. Es la hora, 2 puntos, los minutos. Le damos enter. Vamos a seleccionar nuestra empresa o cliente. Vamos a ver, vamos a hacerlo a la empresa MG. Ya. O alguna que tengamos información de la dirección, puede ser, ya. HMC, ya tenemos la dirección exacta, que eso es para que se contemple mejor el ejemplo. Ya, entonces vamos a realizar esto el 30, este proceso de prueba tutorial, y lo que hacemos es programar la operación. Ya, le damos a clic a programar, nos dice operación programada, aceptamos, y si se dan cuenta se actualiza nuestra tabla agregando esta fila de datos con la alerta respectiva de que esta operación está programada. Ya, ¿cuál es la inferencia que va a tener esta operación programada? Se agrega en esta sección y también se agrega en la hoja de programación general, que sería esta que está en verde. Si se acaban de dar cuenta, no sale esta programación, se agrega también en la programación general. Y si nosotros revisamos la planificación semanal
y colocamos, por ejemplo, que vamos a partir el día 30 del 08 del 2021 y vamos a terminar el 4 del 09 del 2021, ya nos aparece el proceso a las 9 de la mañana con tal cliente y tal proceso. Para eso no funciona la sección de programar operación, ¿ya? Así que vamos a volver al menú, vamos a operaciones, estábamos en minería y estábamos programando la operación y esta operación ya estaba lista, ya programada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Llega el día lunes, vamos a realizar la operación, son las 9 de la mañana, estamos en HMC Gold y vamos a registrar la operación. Ya, esto lo ideal es que se utilice a medida de lo que ustedes encuentren conveniente, o antes del proceso o después de realizado el proceso. Ya, cuando registramos la operación, la hora que va a salir de registro va a ser la que nosotros programamos. Por tanto, si nosotros registramos esta operación a las 11 de la mañana, ese mismo día nos va a salir que la hicimos a las 9 de la mañana de acuerdo a lo que nosotros habíamos programado. Entonces, habíamos dicho de que la fecha en que íbamos a realizar esto era el 30 del 08 del 2021. Una forma de poder llenar de forma rápida la fecha, en vez de colocar el slash o ese slash entre medio, es que utilicemos el guión medio. Si le doy enter, me lo va a leer igual como en formato de fecha. Recuerden que el formato de fecha es día, mes, año. Después pasamos a la sección de empresa. En empresa, nosotros vamos a seleccionar la empresa con la cual tenemos este proceso. Ya. Y si seleccionamos, por ejemplo, a HMC Gold, que era con la que teníamos el proceso ya previamente programado, tenemos también un recordatorio de la última operación que programamos, que en este caso nos está indicando que es el proceso de prueba tutorial, es el que habíamos creado. Entonces nosotros buscamos ese mismo proceso y estaría listo. Cuando le damos clic al proceso, nos actualiza nuestra tabla de salida de insumos de acuerdo a lo que nosotros ubicamos en servicios de la empresa, ¿ya? Y a esto, de acuerdo a cuántas veces podamos hacer este proceso, podemos ir cambiando las repeticiones. Por ejemplo, si yo le coloco 2, me cambia la cantidad de insumos a como si yo hiciera esta operación 2 veces en la empresa. Esto va a depender de las máquinas, especialmente con los genéricos, donde tengan que hacer quizás una mantención de una máquina, pero lo tengan que hacer a más de una máquina. Entonces pueden ir cambiando esta cantidad, ¿ya? Siempre mantenerle el 1 en caso de que no vayan a repetir este proceso. Otra cosa importante, la forma en que nosotros nos vamos a dar cuenta de cuántas veces se va a repetir este proceso va a depender de la hoja de operaciones, y esto va a estar en nota, en esta sección de nota, donde Don Nelson Vicencio va a estar programando la operación y va a decir efectivamente en cuántas máquinas nosotros tenemos que realizar el proceso que ha programado. En base a esa columna yo me guiaré cuántas repeticiones tendrá la operación. Ya, sin más preámbulo en eso, podemos darle al botón registrar operación, o podemos hacer un proceso también que puede que ocurra, que sea el hecho de agregar un insumo adicional. En caso que tengamos que ocupar un insumo adicional o ocupar un mismo insumo, pero que vamos a necesitar más unidades de medida de este insumo, como pueden ser más flexibles, más O-ring o más ferrules, lo podemos hacer en esta sección de acá arriba, donde podemos consultar el insumo y decimos, por ejemplo, de que vamos a ocupar más ferrules. Seleccionamos, se coloca en azul, le doy doble clic y me actualiza el código. Y ahora puedo yo asignarle una cantidad y decir de que esta cantidad que yo voy a rellenar va a ser de otros 2 ferrules. Y la unidad de medida, de acuerdo a lo que teníamos previsto, que los ferrules son en unidades, yo relleno en unidades. Ya, y le doy a este botón más. Y este botón más me agrega el insumo en la parte inferior. Así lo puedo hacer. O en el caso, por ejemplo, que cometo un error, para eliminar este proceso, lo más recomendable es darle al botón de eliminar datos.
y hacer todo el proceso de nuevo para que no haya un error de fórmula. Entonces le doy eliminar datos, me elimina todo, pero como yo ya sé que mis insumos son genéricos, la mayor parte de la tabla, busco el proceso de nuevo y todo queda como está. Esa es la opción más recomendable, porque eliminar ese insumo como tal puede afectar alguna de las fórmulas. Así que lo vamos a dejar como esa metodología como la principal. Vamos entonces a darle al botón de registrar operación. Al ser tan grande el código, hace este salto visual en el sistema. Le damos Enter, el sistema vuelve a estar como estaba y les vamos a explicar qué es lo que hace este código. Lo que hace este código es mandar a la base de datos de programación la misma información que nosotros rellenamos, pero ahora nos dice el sistema que esta operación ya fue realizada. Por eso nos sale con el ticket azul. Lo que hace es rellenar con la misma información. La única diferencia es que en el estado le coloca realizada. Por otro lado, lo que también hace este código cuando nosotros le damos a registrar operación es asignarnos las cantidades de salida de los insumos. Y lo hace de esta forma. Nos da la fecha de instalación, la hora, con quién hicimos esta salida y nos da un desglose de todos los insumos que salieron con este cliente. Ya, una forma muy ordenada de poder visualizar qué proceso hicimos, a qué hora y cuándo, y qué es lo que sacamos de inventario. Entonces le damos a menú, volvemos y continuamos con lo que estábamos haciendo en operaciones, en registrar operaciones. Hasta ahí llegaría la tarea de ir programando y registrando una operación. ¿Ya? Hasta acá llega también el módulo de operaciones. El proceso en hogar es absolutamente igual. Son las mismas funciones, lo único que cambia son los insumos que utilizamos. Ahora vamos a ver todo lo que va a hacer con inventarios. Cabe aclarar que las funciones como tal van a ser iguales para ambos módulos, por tanto hay que fijarse muy bien de que estemos en el módulo o en el área que nos interesa, ya sea por ejemplo en hogar, que lo marca con amarillo, y si nosotros le damos a minería lo marca con amarillo. Preocuparnos de que estamos en el área que nos interesa trabajar. Lo mismo con lo que es agregar stock. Cuando nosotros estamos agregando stock podemos digitar el código como tal, ingresarlo con la pistola de códigos a través del libro de códigos o pistolear el código del producto, o le podemos dar al botón consultar. Por ejemplo, si yo agrego la misma cantidad de ferrules que acabo de sacar en esta operación que realizamos, selecciono, se coloca en azul, le doy doble clic y me lo lleva a esta sección de acá donde dice ingreso rápido de productos a la factura. Ingresa el código, cantidad y después clic en el botón más. Ya este insumo, que es el ferrules con medida 516, yo lo ocupé 2 veces, así que voy a ingresar 2. Le doy el botón más y me lo empieza a agregar en mi factura. Simulación de una factura donde no tenemos precio, pero tenemos lo más importante que queremos saber, que son insumos, ¿cierto? Cuando ya yo relleno la factura con todo lo que son los productos, los insumos que van llegando, tengo que rellenar la opción de los datos del proveedor. Ya la fecha se rellena automáticamente por fórmula, así que yo no tengo que rellenarla. Lo mismo con el año, lo mismo con el mes, lo mismo con el día. Ya lo único que yo tengo que rellenar en la parte de arriba es el proveedor, donde yo tengo que seleccionar uno de los proveedores que ya tenemos asignados, como por ejemplo acá vamos a colocar que A y G nos va a proveer este producto, este insumo, y colocar el número de factura. Estos son datos netamente de referencias. El proveedor nos servirá para poder después filtrar la tabla y encontrar quizás todas las compras que le hacemos a este proveedor, mientras que el número de factura es también una referencia que podemos colocar como tal para poder hacer una comparativa en caso que haya algún error con la factura, pero para el sistema no tiene ninguna incidencia, así que va a ser un número ficticio en esta ocasión. Y
voy a darle a registrar factura. Me dice stock actualizado. Con esto yo acabo de restar, cuando resté los 2 ferrules de 5.16, ahora yo le acabo de sumar 2 ferrules y acabo de quedar en 0. ¿Y cómo es que se hace este proceso? Vamos acá a la base de datos de entrada y lo que hace es rellenar de esta forma. Lo rellena de forma muy similar a las salidas. Rellena con la fecha, el proveedor, número de factura y después hace el desglose de todos los insumos que hemos registrado en esta operación y también nos agrega el área. Ya, si hacemos el proceso un poco más completo, ya que para quedar con el stock tal cual como estábamos, vamos a agregar también lo que sacamos en flexible de la misma medida, que ocupamos 5 metros de flexible, y vamos a devolver los O-ring que acabamos de ocupar. En la misma medida lo coloco esta en azul, doble clic, coloco la cantidad y después le doy al botón más. Perfecto. Entonces vamos a darle que va a ser el mismo proveedor, un número de factura ficticio, registrar factura. Perfecto. En ese momento vamos a ver nuestra base de datos de entrada y así va registrando la información, ya, lo cual lo hace bastante ordenado, ya, al momento que ustedes quieran revisar. El filtro de esta tabla va a funcionar a través del nombre del insumo. Si yo me posiciono dentro del filtro y coloco el O-ring, me va a filtrar por todos los O-ring. Por eso lo que salga en esta parte gris nos va a indicar de cómo funciona el filtro rápido. Ya, el filtro rápido, nosotros podemos posicionarnos dentro de él, escribir una palabra y darle al botón borrar filtro cuando terminemos de hacer la gestión que queramos ver, ya sea modificar información o simplemente borrar este filtro. Borramos el filtro y recordemos de que si estamos dentro del filtro y queremos hacer uso de las funciones como volver al menú, no nos va a permitir volver al menú porque estamos dentro del filtro. Así que lo que tenemos que hacer es salirnos del filtro, posicionarnos en cualquier parte de la tabla y ahora sí podemos ocupar nuestro botón de menú para poder volver al menú. Volvemos a inventarios y estábamos en la sección de compras. Estábamos trabajando en el área de minería. En crear un nuevo producto, para crear el código del producto, esto va a depender de la sección en qué número del barcode y en 8 quedamos. Cuando nosotros creamos estos códigos de barra, y los voy a mostrar. Cuando creamos estos códigos de barra, tenemos una forma de poder generarlos en la página de barcode. Y voy a hacer la referencia de cómo es que se crean. Este es el número que a mí me interesa mantener. Con este número yo voy a poder crear este código de barra, que si se dan cuenta no son iguales. Y a mí me interesa saber en cuál fue el último código que creamos. Pero les voy a mostrar cómo funciona. Con este código, voy a copiar este código de acá. Y me voy a ir al navegador, voy a abrir una nueva pestaña y acá yo tengo el enlace directo para barcode. En barcode me abre este generador. Siempre me preocupo de que esté en el código que nosotros estamos trabajando, que es el EAN-8 o el IAN 8. Y acá, si se dan cuenta, tengo esta parte de datos. Yo voy y voy a pegar mis datos. En este momento es el mismo valor, así que voy a probar con otro código. Voy a probar con este de acá. Que si se dan cuenta, lo único que va cambiando hasta el momento, ya que tenemos más de 100 insumos, son los últimos 3 números. ¿Ya? Fíjense bien que está en 101 y va a cambiar a 102. ¿Ya? Ahora le doy el botón actualizar. Y me genera este nuevo código de barras que es 90
31, 10 y 24. Verificamos y efectivamente es 90, 31, 10 y 24. Lo que hacemos es descargarlo. Lo va a descargar en formato de GIF y lo podemos utilizar tanto en nuestro Word, PowerPoint o hasta en Excel como una imagen. Esto se descarga como una imagen, como tal. ¿Ya? Continuando entonces, acá el código del producto va a ser el que está dentro del código de barras, que sería el 90, 31, 10, 24. ¿Ya? Ese código iría en código del producto cuando creamos un nuevo producto. El nombre identificador va a ser el nombre resumido que me va a permitir distinguir este insumo. Y el detalle del producto va a ser una descripción para yo poder tener una mejor referencia del producto. Y también la unidad de medida para saber en qué unidad de medida voy a estar trabajando. Ya sea en gramos, en cc, en miligramos, PSIG, que es la de nitrógeno, en metros, pulgadas, unidades o como yo vaya a trabajar este insumo. Ya después le damos al botón más y se nos va a crear este nuevo producto. Ya vamos a generar un código 1, ya con el nombre identificador producto de prueba. Esto va a ser prueba tutorial. Y vamos a decir que la unidad de medida va a ser en unidades. Le damos al botón más. Nos dice producto agregado a la base de datos. Le damos enter. Nos da un recordatorio de que acabamos de crear la variable. Ya el sistema va a reconocer este producto, pero que aún no le hemos asignado stock. Así que nos recomienda de que si nos llegó insumo a este producto, asignémosle un stock inmediatamente. Le damos a aceptar. Y ahora si nos vamos al control de stock vigente, que este va a ser nuestro inventario para las dos áreas, tanto para hogar como para minería. Le doy a control de stock vigente y me va a aparecer todo mi catálogo de productos. En mi catálogo de productos, si me pueden fijarse en esta última fila, en la primera fila, nos acaba de agregar el producto que creamos, este producto de prueba para prueba tutorial con la unidad de medida en unidades y un código 1. Si ustedes pueden observar, en entradas tenemos 0, salidas 0, stock 0. También la variable de mínimo y crítico están vacías. Esto es muy relevante dado de que me la marca en rojo porque tengo mi stock en 0. Y tampoco me arroja una alerta por lo mismo porque no tengo stock. ¿Ya? Así que lo que puedo hacer es asignarle netamente stock, y para que vean lo fácil que va a ser, es que por ejemplo voy a ingresar nuevo stock, voy al código, me posiciono al tiro porque ya me sé el código, me sale la información y por ejemplo voy a agregar 10. Voy a registrar esta factura, sin proveedor, sin número de factura, voy al control de stock vigente y ya me sale con ticket azul. A pesar de que yo no he designado cuál es mi stock mínimo y cuál es mi stock crítico. Por ejemplo, si en mi stock mínimo yo coloco 10, podemos observar entonces que tenemos con ticket verde nuestro producto de prueba, pero no le hemos asignado ni un stock mínimo ni un stock crítico. Ahora, ¿cómo funciona el stock mínimo? Si yo coloco 11 y voy y le doy enter, se pueden fijar que la alerta cambia a amarillo. Y la alerta amarilla me dice que es alerta stock mínimo. ¿Qué es lo que sucede? Si mi stock es menor a mi stock mínimo, entro en la alerta stock mínimo. Si mi stock es menor a mi stock crítico, entro en la alerta stock crítico. Por ejemplo, vamos a decir que mi stock mínimo van a ser 20 y mi stock crítico va a ser 11. Si se dan cuenta, ya estoy llegando a inferior a nuestro stock crítico y me marca la alerta en rojo, con la X roja. Pero si mi stock mínimo es de 9 y mi stock crítico es de 5, me va a marcar que mi stock es regular porque me encuentro dentro de los rangos para poder funcionar.
¿Ya? En ese sentido, todo correcto. Así es como funcionan las alertas del sistema con respecto al inventario. En hogar es la misma función, no cambia absolutamente nada. Perfecto. Ya vimos lo que es operaciones, inventarios y ahora vamos con el módulo de clientes. En clientes, la primera apertura que hará el sistema será la ficha del cliente para evaluarlo de forma individual, ya sea por el área de hogar o por el área de minería. Como estamos trabajando en este tutorial en el área de minería, vamos a seguir siendo coherentes con eso. Para recordar, recuerden que hicimos el proceso de HMC Gold, así que vamos a ubicar al cliente HMC Gold. Lo que nos entrega la ficha del cliente es la información de la comuna, la dirección, el área y el contacto, que es información netamente de la empresa, y nos entrega los antecedentes con la empresa. En este caso nos entrega la fecha en la cual se hizo el proceso que nos está indicando, que sería el proceso de prueba tutorial. Nos indica que fue programado y nos indica que fue realizado. Ese cruce de información de un proceso programado y realizado es el correcto, como debería funcionar la empresa. Programar y cumplir con lo que se programó. Y verlo de forma individual con el cliente va a ser mucho más amigable que ver toda la información de sesiones programadas de todos los clientes y toda las sesiones realizadas de operaciones de todos los clientes. Así nos permite ver y verificar que sí cumplimos de acuerdo a que la fecha sea la misma con el proceso. Cumplimos que el 30 programamos y el 30 realizamos. O sea, con este cliente quedamos ok. ¿Ya? Así funciona y lo mismo se hace en hogar. Y para crear el nuevo cliente rellenamos este pequeño formulario de información donde colocamos el nombre de la empresa. En este momento vamos a hacerlo para la sección de minería. Vamos a colocar empresa prueba tutorial. La comuna va a ser en tutorial Chile. La dirección será Chile tutorial. El área es una diferencia que tiene tanto minería como hogar, porque en hogar nosotros vamos a tener el sector que nos hace referencia a poder ubicarnos de mejor manera con la dirección, mientras que en minería vamos a ubicar el área, pero el área va a ser el sector de empresa en el cual estamos trabajando, ya sea debería ser, por ejemplo, el área al cual nosotros vamos a ir específicamente en la empresa. ¿Ya? Lo bueno es que ahora acaba de aparecer un problema de autoguardado. ¿Qué es lo que hacemos con el autoguardado? Tenemos varias opciones. Lo podemos hacer tanto desde la función de programador o simplemente le damos al disquete. Le damos al disquete y nos va a volver a actualizar nuestra versión de autoguardado y aquí no ocurrió absolutamente nada. Estos son por las caídas de internet que a veces ocurren con los servidores, así que en ese sentido nada. Entonces, mencionando lo que estábamos hablando con el cliente, acá por ejemplo el área está mal rellenada, ya que debería ser el área de la empresa a la cual nosotros estamos apuntando en este momento que vamos a trabajar. ¿Ya? Así que debería hacerse la modificación en ese aspecto. ¿Ya? Entonces cuando nosotros creamos al nuevo cliente en el área, nosotros vamos a colocar que vamos a trabajar en el área de operaciones mineras. Y el contacto va a ser el contacto empresa tutorial. Acá debería ir el número de teléfono, un correo, pueden ir los dos juntos, ya que es información para el sistema. Al sistema no le interesa si usted lo ubica solamente un número de teléfono o coloca el número de teléfono con un nombre, número de teléfono con un correo y un nombre, como parezca mejor para la persona que está registrando la información. ¿Ya? Entonces nosotros le damos acá a la personita con un botón más y nos dice que la empresa ya ha sido ingresada a la base de datos. ¿Ya? Entonces podemos verificar tanto en operaciones. Por ejemplo, si registramos una operación o programamos una operación,
que ya nos va a ubicar a nuestra empresa, que sería la empresa prueba tutorial. Ya la ubica, ya nos da estos datos, y también la podemos ubicar en la base de datos de los clientes, donde la agrega en la parte superior. Perfecto. Así es como va funcionando entonces todo lo que va a ser la creación de un cliente. Otro dato relevante es de que son tablas. Todo lo que van a ser bases de datos van a ser modificables. Ya no van a estar protegidas como se protegen las fórmulas en las hojas. Y así que podemos eliminar el dato en caso que tengamos algún error. Ya acá, por ejemplo, vemos que el filtro es por particular, ya sea de hogar o por empresa. Entonces, si nosotros acá colocamos que va a ser la empresa del tutorial, nos va a filtrar la tabla de acuerdo a las letras que nosotros colocamos. Yo puedo seleccionar esta tabla y decir, bueno, yo no voy a trabajar con esto porque fue netamente para el tutorial, o simplemente tuve un error y quiero modificar tanto, por ejemplo, la comuna, que va a ser Santiago, la dirección o netamente el contacto, y borrar el filtro, y me va a quedar la información con los cambios que yo hice. O puedo borrar porque me equivoqué. Le doy clic derecho, busco en la parte eliminar y me sale fila de hoja completa. ¿Ya? Ese no es el método correcto. Así que nos vamos a salir, vamos a borrar el filtro y vamos a tener que ubicar manualmente a nuestro cliente que queremos borrar o la sección que queremos eliminar, ya que la forma correcta para poder eliminar de una tabla de información es eliminando filas de tabla. ¿Y por qué filas de tabla? Si nosotros eliminamos la fila completa, vamos a eliminar toda la información que se puede encontrar tanto en la tabla como hacia las orillas. Y en las orillas tenemos esta ayuda que vamos a tener para poder actualizar la base de datos de la hoja de operaciones de gerencia. ¿Por qué? Porque en gerencia, si volvemos a nuestra versión web, en gerencia, si nos vamos a servicios hogar, tenemos esta tabla. En esta tabla, por ejemplo, tenemos todo lo que tenga que ver con los servicios que implementará la empresa o que realizará la empresa y que podrá programarlas gerencia. En programar operación tenemos una lista abajo con los clientes. Para no actualizar esta lista todo el tiempo, lo que podemos hacer es verificar que se cumpla el mismo criterio que tenemos hacia abajo, que tenemos en nuestro sistema principal. Acá lo que hace es que a través de la función únicos encuentra los registros únicos de los nombres de los clientes y los filtra acá. Nosotros podemos seleccionar toda esta información, le damos a control C, nos vamos a la base de datos de operaciones y en operaciones le damos a el clic derecho, buscamos valores y le damos a valores. Y va a actualizar la lista de clientes que tendrá gerencia para poder utilizar en esta sección de acá, que no podemos utilizar ya que es un control X, un control Active X que no se puede utilizar en la versión web. Pero desde la versión de escritorio que va a estar utilizando gerencia sí lo puede hacer y va a poder ubicar a la base de datos de clientes actualizada. En los servicios vamos a hacer una tarea similar, ya que en la aplicación de escritorio, si volvemos hacia arriba y vamos hacia el menú, en operaciones, tanto en hogar como en minería, si nosotros nos vamos a la parte derecha, también nos hace un filtrado rápido de todos los procesos que hemos inscrito en el sistema, ¿ya? Y haríamos el mismo proceso, ¿ya?
tomamos todo esto, lo vamos a hacer con minería. Vamos a minería y en minería vamos a posicionarnos hacia el sector derecho. Vamos a ubicar todos los procesos, los copiamos, nos vamos a la hoja de operaciones y en la parte de minería damos clic en la primera fila con información, clic derecho, valores y nos actualiza la información. ¿Ya? Esa es la forma en que nosotros vamos a estar esa es la forma en la que nosotros vamos a estar actualizando la información de gerencia para que puedan encontrar estos procesos y puedan realizar la planificación semanal de acuerdo a lo que vaya programando gerencia. Ya, en este caso no vamos a necesitar este proceso de prueba tutorial, así que vamos a darle a eliminar filas de tabla y todos los procesos quedaron tal cual como estaba. Ya, volvemos entonces a nuestra hoja principal, a nuestro sistema principal, y lo mismo podemos realizar con hogar, ir actualizando los procesos de hogar. Ya, en ese sentido, nosotros lo que tenemos que hacer tanto con el sistema principal como con la hoja de operaciones de gerencia es actualizar la información para que ellos puedan programar sin ningún problema la programación general o nosotros revisar la base de datos. Ya, para que ellos puedan trabajar, nosotros tenemos que mantener su base de datos al día. Volvemos entonces al menú y vamos a ver la última parte, que sería la interfaz rápida para técnicos, donde vamos para acá y en esta interfaz vamos a trabajar con lo que visualicemos en la otra hoja, que sería la de taller K1. En taller K1 nosotros nos posicionamos solamente en la base de datos, a diferencia de operaciones donde podíamos ver entre programación general y base de datos. En taller la única información que nos interesa es la de la base de datos. Otra parte importante también es que el inventario también tiene que estar actualizado para taller. Acá está todo lo que es el inventario, tanto de hogar como de minería, para que los técnicos solamente pistoleando o leyendo el código con el lector de barras puedan ubicar el producto y la unidad de medida, para que puedan definir cuánto es lo que van a sacar de ese producto de forma rápida. Así que nuestra preocupación con esta hoja va a ser mantener el inventario actualizado y revisar la base de datos en caso que haya una salida de insumo que tengamos que registrar. ¿Y dónde vamos a registrar esa salida de insumo? La vamos a registrar en esta interfaz. Ya va a depender netamente de dónde sea el insumo, de en qué área sea utilizada. Por ejemplo, en el área de minería, si realizáramos este descuento, tendríamos que utilizar el código. Entonces yo le doy control C al código, me voy a la hoja principal, me posiciono en el inventario que quiero descontar, me posiciono en el código, en la columna del código, clic derecho y no me da la opción para pegar valores. Así que lo más recomendable va a ser esta alternativa. Cuando yo saco la hoja, la tengo en aumento. Me posiciono en el banner superior. En la parte, por ejemplo, donde dice K1, control, guardado, me posiciono un poco más al lado, dejo el mouse presionado y tiro hacia abajo. Y me empieza a arrojar esta ventana emergente. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? La mantengo presionada y me posiciono en la esquina superior, en diagonal, por ejemplo donde está la X, para poder cerrar el navegador, y tiro este archivo hacia allá. Por ejemplo, ahora se me acaba de cerrar el navegador, continuamos, voy para acá y me posiciono acá. Y si se dan cuenta, me ajusta la hoja de acuerdo a la dimensión de la pantalla, prácticamente en la mitad de la pantalla. Me voy hacia acá abajo, la estiro un poco y puedo trabajar de esta forma o hacer lo mismo con el navegador. Por ejemplo, el navegador lo agarro desde la parte superior, lo saco, me voy hacia la esquina con el mouse y me ajusta las pantallas para yo poder trabajar con ambas
al mismo tiempo. Entonces yo lo que necesito de esta hoja es el código. Yo digito el código, que es 9031 10 24. Le doy enter y me reconoce el insumo. Le doy la cantidad y después solamente le doy al botón registrar salida. Esa sería la gestión que tendríamos con taller en caso de que saliera un insumo. La parte de crear motivos va a quedar obsoleta dado de que se van a trabajar con 3 sistemas. Este módulo había sido diseñado en un principio para ser ocupado solo por los técnicos. Como los técnicos ya van a tener su propio módulo de salida de inventarios, esta opción quedará obsoleta o quedará a preferencia del usuario si es que quiere asignarle algún motivo a la salida de inventario. ¿Ya? Va a quedar netamente a preferencia de quien esté utilizando el sistema en su momento. Pero la gestión como tal, la que nos interesa, es poder descontar este insumo y la cantidad que sacamos de este insumo. Volvemos entonces al menú y finiquitamos con la parte final, que sería la planificación semanal. En la planificación semanal lo que tenemos que hacer es establecer el rango de fechas, de donde inicia nuestra semana y cuándo termina. Por ejemplo, la próxima semana parte el día 30 y finaliza el día viernes 3 de septiembre. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, le doy a... Vamos a dar con la semana anterior. La semana anterior fue el día 23 y terminó el 27. El 23 del 08 del 2021. Si se fijan, 23-medio 08-medio 2021. Y el día finiquitaba el día 27. Día 27 del 08 del 2021. Y me actualiza los procesos que tenemos hasta esa semana, el día lunes. Ya, finiquitaba el día 27, exacto, todo bien. Esta hoja de planificación semanal es la que van a ver los técnicos en esta modalidad. Tal cual como nosotros estamos viendo ahora su base de datos, ellos van a estar visualizando la planificación semanal del sistema base. Van a tener abierta esta planificación semanal y van a tener abierta la de operaciones, que va a ser esta de acá. ¿Cuál es la diferencia de una con la otra? Que en la del sistema base ellos podrán acceder al detalle de la información de lo que se está planificando, accediendo solamente al día de la semana, haciendo clic, por ejemplo, en la palabra lunes, le dan clic a lunes y se abre la información detallada tanto de la comuna, dirección, sector y contacto. Por otro lado, si los clientes quieren saber específicamente alguna nota de referencia que dejó gerencia, tendrían que hacerlo directamente desde la hoja de gerencia y acceder a la base de datos. Porque en la base de datos tenemos esta sección de nota, que va a dar una referencia específica de lo que se va a hacer en ese momento. Esto puede servir para poder diferenciar si en un proceso vamos a realizar repeticiones o si es un proceso interno que tiene una orden específica. ¿Ya? Pero así van a estar trabajando los técnicos en base a nuestra base de datos de planificación y en base a la base de datos de planificación de gerencia. De esas dos formas se van a estar moviendo las tres áreas. En caso que haya que modificar una fecha de programación, podemos darle clic a modificar la fecha de programación y vamos a irnos directamente a nuestra programación general. Y como ya mencionamos antes en este tutorial, todo lo que van a ser bases de datos son totalmente modificables. Se pueden eliminar, como el proceso como lo explicamos, eliminando filas de tablas o modificando los datos de forma manual, para que se vean reflejados donde nosotros queremos que estén reflejados. Volvemos al menú y netamente esas serían las funciones como tal del sistema de forma general. La última variable que tenemos son las de nomenclaturas y variables. En esta sección nosotros no tenemos que involucrar ningún tipo de información, ya que es una parte informativa.
Y además están las listas automáticas. Estas listas automáticas nos permiten, por ejemplo, identificar los proveedores, los clientes, los servicios y las unidades de medida. No se tiene que hacer nada en esta hoja porque son listas automáticas, o sea, se actualizan a medida que yo voy ingresando información en el sistema. Y por último, en caso que les llegue a causar alguna duda, el REC, tal cual como es su abreviación, es un recorrido temporal de información. Si ustedes se dan cuenta y pueden visualizar, acá trae la información, la deja en un formato estándar como texto, ya elimina fórmulas, la toma y la ingresa a las bases de datos para que no haya problemas con el copiado y pegado de fórmulas. Por eso es muy importante que cada vez que se copia o se pega algo, siempre se debe buscar la opción valores. Así solo copias el valor como tal. En este caso, si queremos copiar un texto, un código, un insumo, una unidad de medida, tenemos que hacerlo con esa modalidad para poder copiar solamente lo que nosotros queremos de información, que sería el valor. ¿Ya? Y con eso podemos finalizar este tutorial con todas las funciones que tiene el sistema VBA para K1 servicios industriales. Damos finalizado este video. Nos vemos el lunes en la presentación del sistema. Chao, chao.